Buenas tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de parte de Isabel Vivaque, docente del área de Lengua y Literatura. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, se identifica la señorita que se encuentra en la clase. Me ayuda encendiendo su micrófono, de igual forma encendiendo la camarita. Muchas gracias. El día de hoy, el tema que vamos a abordar es el texto expositivo. Dentro del objetivo de aprendizaje vamos a tener que reconocer las características principales del texto expositivo. Durante el desarrollo de la clase tendrá en cuenta, señorita, que va a ser calificada de igual forma. Su participación le va a ayudar con un porcentaje de 1 punto en las actividades que usted tenga un promedio menor a 7. Señorita Bravo, ¿qué tipo de texto conoce usted? Me gustaría conocer qué tipo o diferentes tipos de texto conoce. No entiendo, dice. Me gustaría saber si conoce los diferentes tipos de texto que hay. ¿Conoces alguno? Sí, me gustaría saber. Ya, bueno, dentro de los textos que tenemos son los siguientes. Tenemos el texto narrativo, tenemos el texto científico, texto literario y texto expositivo. Estos 4 tipos de textos tenemos nosotros. A continuación vamos a tener el conocimiento el día de hoy sobre el texto expositivo. ¿Qué es el texto expositivo? Es una clase de modalidad textual que presta un intercambio objetivo de hechos, las ideas o conceptos. Su finalidad es informar sobre temas de interés a un público específico. ¿Cuál es la función primordial del texto expositivo? Es transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, escribe con ejemplos y analogías para dar explicación sobre este tipo de texto. La intención de informar hace que los textos predominen una función referente dentro de lo que es el texto expositivo. Para elaborar nosotros un texto expositivo, lo primero que debemos de realizar es decir qué tema vamos a escoger. Nosotros tenemos que hacer un análisis de qué vamos a investigar. De esta forma, buscaremos y designaremos un tema a nuestro texto. Vamos a buscar la información, tenemos que ir a buscar información confiable, que sea verdadera. Tenemos que desarrollar un guión. Vamos a escribirla. Al momento de escribirla no tenemos que cometer errores ortográficos. Siempre vamos a iniciar primero realizando un borrador donde vamos a ir anotando todas nuestras ideas. Preparar la presentación y presentar la clase si fuese necesario de exponerla ante un público estudiantil o académico. Las características de la información es un propósito de conocimiento, es importante la objetividad, la exactitud de los textos expositivos, por lo cual no se tiene que dar la opinión. En este tipo de texto tenemos que tener claro que todo lo que hemos investigado nosotros le vamos a ir dando forma y un desarrollo dentro de su contenido, pero las personas o el redactor no puede dar su opinión en este tipo de texto. Dentro de las características del auditorio, podemos decir que tenemos que tener claro a qué tipo de público vamos a llegar, ¿no es cierto? Es muy importante eso.
Nosotros al momento de redactar un texto tenemos que tener la característica, como hace un momento les dije, dependiendo al público que vamos a llegar. Si nosotros vamos a hacer un texto expositivo para nuestros compañeros de aula, tenemos que hacerlo acorde a que ellos puedan adquirir los conocimientos que nosotros vamos a compartir. Sí, pero si es un público ya un poco más técnico, como por ejemplo si vamos a hacer una exposición delante de un público académico, serían profesores, docentes o rectorado, nosotros nos tenemos que preparar de otra forma y el contenido tiene que ser un poco más técnico para poderlo desarrollar. ¿Dónde vamos a sacar la información? La tenemos que tener de una forma clara. Vamos a ir a los textos. Ahora que tenemos la facilidad de Google, podemos hacer las consultas, pero siempre y cuando viendo que sean este tipo de páginas que tengan bibliografías y de esta forma podemos obtener una información clara. Y luego de haber receptado toda la información, vamos a ir haciendo un bosquejo mediante un resumen de todo lo que hemos hemos investigado. La estructura del texto expositivo tiene la siguiente forma. Tiene una introducción, se da un desarrollo y también se da una conclusión. Podemos decir que dentro de la introducción se da a conocer el tema. Como les dije, vamos a hacer la selección, vamos a seleccionar un tema de interés y de esta forma utilizamos un tono ameno para hacer la presentación y sugerente despertar el interés de la persona que quiere saber sobre nuestro texto. Dentro del desarrollo vamos a ordenarlo de forma lógicamente, todas las ideas que hemos consultado, investigado, se indican con un análisis objetivo los hechos que pueden ser seguidos de un subjetivo, el que corresponde, ¿ya? Hacemos una conclusión, hacemos una síntesis de la recopilación de todo lo que hemos expuesto. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, o sea, de todo lo que hemos consultado, de ahí vamos a sacar nosotros una conclusión, puede ser una opinión y además puede ser entregada las sugerencias y proyecciones. Cuando ya vamos a exponer nuestro texto, debemos de tener una definición, o sea, sobre la exposición, una forma del discurso que tiene por objetivo transmitir la información clara, ordenada y objetiva. De esta forma podemos dar una explicación del tema que hemos seleccionado, tenemos la exposición de nuestras ideas, los tratados científicos de dónde hemos sacado la información y si se ha requerido de libros didácticos para también exponerlos. También tenemos los actores de la exposición, que es donde el emisor y el receptor. El emisor puede ser individual, colectivo, particular o institucional. O sea, la persona que va a elaborar el texto puede ser uno, algunas personas o particulares dentro de la institución. La persona que va a ser emisor, esta persona tiene que tener conocimiento y la intención de lo que va a transmitir al público, ¿no es cierto? Tiene que adaptar el mensaje hacia el receptor, que puede ser una persona o un grupo de personas, recibiendo la exposición adaptada a su nivel. Como les dije hace un momento, si este tipo de exposición lo vamos a realizar para los compañeros de clase, entonces tiene que ir adaptado a su nivel. Porque no podemos exponer un tema de forma técnica porque los compañeros no van a entender lo que yo les quiero exponer. Los pasos para leer el texto expositivo son los siguientes: leer comprensivamente, de una forma clara, concisa, llevar vacíos de significado, determinar el tema del desarrollo del texto, reconocer el modelo de organización de cada párrafo. Cada párrafo tiene que ir bien estructurado al momento de realizar nuestro texto. Y establecer la finalidad del texto. ¿Con qué objetivo hemos realizado este tipo de texto?
La forma básica del discurso expositivo podríamos decir que consiste en una definición, descripción, narración y comentario. Tiene que ser de un poco, vamos a iniciar los aspectos básicos de la situación, enunciando el discurso expositivo, viendo que le llame la atención al público al que voy a exponer este tipo de texto. A continuación vamos a desarrollar una pequeña actividad, como les comenté al inicio de la clase. Dentro del contenido que hemos tenido, hemos visto cómo se desarrolla un texto expositivo, cómo vamos a realizarlo y de qué forma lo vamos a exponer. Señorita Bravo, viendo usted esta imagen, ¿qué tema le pondría a este tipo de texto expositivo? Em, ¿Qué es este gráfico? ¿Qué es para usted? los nombres de los planetas. Ya, pero en sí, en forma general, ¿cómo se llama? Un texto expositivo. No, o sea, nosotros vamos a desarrollar un texto expositivo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver un tema de interés. Ya. Aquí, por ejemplo, yo le tengo, hay planetas, hay cometas, hay meteoritos, está el Sol, ¿no es cierto? Pero de forma universal, ¿cómo se llama? ¿Cómo usted le pondría? Para que sus compañeros de clases entiendan sobre El el tipo universo. de... El universo podría ser uno o el sistema solar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya escogimos el tema que vamos a presentar, ¿no es cierto? ¿Qué sería el sistema solar? Dentro del desarrollo, para nosotros poder desarrollar este tema, ¿qué es lo primero que usted debe hacer, señorita Bravo? Estudiar cada uno de ellos, leer. ¿Ya? ¿Y dónde va a ir a consultar para poder obtener la información adecuada para desarrollar su tipo de texto expositivo? En Google. En Google, en los libros, ¿no es cierto? En los libros científicos, dependiendo el tipo de tema que usted haya escogido, ¿no es cierto? Se acerca a usted y va a hacer una breve, va a leer primero, ¿no es cierto? Y después va a sacar su resumen en relación al tema, donde en el desarrollo lo que nosotros tenemos que tener claro, que vamos a hablar de forma general de todo el sistema solar. De esta forma estaríamos hablando que el sistema solar, como su nombre lo indica, es un sistema planetario que se encuentra en la galaxia de la Vía Láctea, el cual fue formado por una única estrella, el Sol, un conjunto de cuerpos menores, como son los cometas. ¿Qué más hay dentro del sistema solar? Los planetas. Ya también están los planetas y consta de 8 planetas, ¿no es cierto? Entonces El usted Sol. va realizando el desarrollo. Tenemos Mercurio, puede dar una característica de este planeta, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿no es cierto? De esta forma nosotros le estaríamos dando un desarrollo a nuestro texto expositivo. Y como siguiente parte dentro de la estructura tenemos la conclusión. Entonces nosotros tenemos que hacer síntesis de lo que hemos recapitulado, ¿no es cierto? Dentro de ello vamos a enfocarnos en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Para que tenga interés entre nuestros compañeros de clase. Por ejemplo, vamos a hablar que nuestro planeta es nuestro hogar, ¿no es cierto? Estamos sacando una conclusión. El planeta Tierra es un terrestre, rocoso, tiene una superficie sólida y activa, con montañas, valles, cañones, llanuras y mucho más.
La Tierra es especial porque un planeta y océano, ya que el agua cubre el 70% de la superficie. Nuestra atmósfera está compuesta en gran parte de nitrógeno. Entonces nosotros con esto estamos dándole un cierre o una conclusión a nuestro texto expositivo. Entonces hemos hecho el desarrollo, que tenemos lo primero que es el tema, a continuación tenemos lo que es el desarrollo y finalmente damos lo que es la conclusión de nuestro texto expositivo. ¿Alguna pregunta, mi estimada señorita Bravo? No, Lice, ahí no. ¿No tiene ninguna pregunta? Solo de la tarea del lenguaje, Ya, dígame. que se desarrolle un collaje. Ya. Cuando vamos a realizar un collage, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a consultar en Google una fuente que nos pueda facilitar un poco las actividades académicas. ¿Qué es un collage? Son imágenes. Es agrupación de imágenes. ¿Cómo dice la tarea? ¿Me puede leer el enunciado, por favor? Ya le veo. A ver. Si se elabore un collaje sobre los distintos tipos de cuentos que haya aprendido en el módulo. Ya. ¿Cuáles los tipos de cuentos que usted recuerda o haya usted leído? En la fábula, Ya, cuentos infantiles, ya. cuentos también ¿cómo se llama? Tenemos los cuentos populares, ¿no es cierto? Tenemos también lo que serían los cuentos literarios y microcuentos. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a buscar imágenes. Por ejemplo, tenemos los cuentos de hadas. A ver, nómbreme uno de los cuentos de hadas que usted se acuerde. Un cuento de hada, la princesa del zapato rojo, algo así. Creo que era uno. Ya. Entonces, usted va a buscar en el internet todos los cuentos que usted se acuerde. Puede buscar las fábulas, también podemos buscar mitos, pero no vamos a buscar el texto, todo el contenido, sino las imágenes y vamos a ir elaborando nuestro collage, ¿cierto? De esta forma vamos a ir complementando nuestra tarea. ¿Alguna otra pregunta, mi estimada? Esa era su inquietud en No, relación a Lice, a la tarea, ¿no es cierto? no Tenía dudas de cómo merece desarrollar un pregunta. collage. Sí, no merece. Ya. Bueno, vamos a hacer vamos a recordar lo que vimos hoy en clase. Me gustaría que por favor me diga qué tipo de texto hemos aprendido el día de hoy. Eh, dime. Hoy aprendimos lo que es el texto expositivo, ¿no es cierto, señorita Bravo? Ahora, ¿cómo es la estructura del texto expositivo? La estructura del texto. Viendo el gráfico, acuérdese, ¿qué fue lo primero que le hicimos con el gráfico para poder desarrollar un texto expositivo? Escogimos un tema Ponerle de el nombre. interés, ¿no es cierto? Exacto, escogimos un tema de interés y hicimos un análisis a qué público queremos llegar, ¿no es cierto? Luego que ya hemos escogido el texto, ¿qué hacemos? Le hacemos el desarrollo. Muy bien, Investigamos excelente. el tema que Excelente. vamos a... Listo. Y finalizamos con un desenlace.
con un una resumen de todo lo que conclusión, ¿no hemos es visto. cierto? De que sea de tema de interés de las personas que vamos a exponer, ¿no es cierto? Bueno, mi estimada, ha sido un gusto haber compartido mis conocimientos el día de hoy con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden que deben de realizar las actividades de la unidad 3, ya que el día de mañana ya dentro del cronograma establecido ya se cierran las actividades del tema 9, tema 10, tanto la tarea como lo que sería el test. Tienen que realizarlo hasta el día de mañana de todas las materias. ¿Alguna pregunta, mi estimada Blanca? Sí. Dígame. No, Lisa, no me era esa la pregunta. Ya, no tiene ninguna pregunta. Bueno, de mi No me era parte, esa la pregunta, digo. ya No listo, me mi esa es la estimada. pregunta que me falta hacer. Ya. De mi parte, que tenga un Ya, excelente Lisa, fin de gracias. semana. Bendiciones. Ok, Lisa, igual. Gracias a Hasta usted. luego.